Imagina por un segundo que eres perfecto. No se trata de un delirio de grandeza ni de una fase de narcisismo pasajero. Se trata de una realidad técnica, fría y comprobable. Llevas años, quizás décadas, ejecutando la misma tarea miles de veces al día con una precisión que avergonzaría a un reloj suizo. Tu identidad no es una construcción compleja de sueños, miedos y deseos. Tu identidad es una función. Eres el mejor cocinero de cangreburgers. Fuera de esa parrilla humeante y el olor a grasa quemada, simplemente no existes. Eres un engranaje que ha olvidado que es parte de una máquina. Pero un día, el sistema de alta fidelidad que es tu cerebro encuentra un error que no puede procesar. No es un fallo técnico tuyo. No es que tus manos hayan temblado o que tu memoria haya fallado. Es un error introducido por un agente externo. Es fácil señalar a Plankton como el villano definitivo. Su egocentrismo es transparente. Lo hemos visto fingir una amistad con Bob Esponja o invadir físicamente su cerebro con una sola meta: robar la fórmula secreta. Pero hay una maldad mucho más insidiosa en fondo de bikini. Una que no necesita laboratorios ni planes maestros. Hablo de los rostros anónimos, esos pescados que parecen inofensivos pero en realidad son los verdaderos arquitectos del trauma. En múltiples episodios hemos visto a Bob ser controlado, golpeado y burlado por la masa. No es la ambición de un genio incomprendido lo que quiebra, sino la crueldad gratuita del ciudadano promedio. Hay maldad, sí, y es una maldad que se alimenta de la vulnerabilidad de quien decidió ser bueno en un mundo diseñado para los cínicos. Hoy analizaremos el caso de un individuo que no buscaba una receta, sino la destrucción total de una mente. Este sujeto no es un genio del mal, es algo peor. Es un bully con poder de consumo. Mientras Plankton fracasa porque su ego le impide entender la pureza de Bob, este personaje tiene éxito porque entiende perfectamente la debilidad del perfeccionista. Él sabe que para destruir a un hombre que lo tiene todo bajo control, solo necesita sembrar una duda minúscula. Este personaje está probando que la bondad y la eficiencia de Bob no son un escudo, sino una diana. Analizaremos cómo el sistema permite que un vecino cualquiera se convierta en el verdugo de la mayor fuerza de trabajo de la ciudad. Bienvenidos a la anatomía de una humillación programada, un catalizador de caos llamado Róbalo Burbuja. Él te dice, frente a una audiencia de testigos silenciosos, que has fallado, que has olvidado los pepinillos. En ese preciso microsegundo, el mundo de Bob Esponja no se tambalea, se desintegra. No estamos ante una simple distracción de un dibujo animado. Estamos ante el colapso sistemático de un individuo cuya única base de sustentación es la infalibilidad. Para los espectadores que solo buscan distraerse con colores brillantes, Róbalo Burbuja es solo un cliente difícil, un antagonista cómico más. Pero bajo una lógica de acero, este personaje es un terrorista psicológico de manual. Él no entró al crustáceo cascarudo buscando saciar su hambre, entró buscando poder. En el mundo real, el poder no siempre se ejerce con fuerza física, sino con la manipulación de la percepción ajena. Róbalo Burbuja sabe que Bob Esponja es el estándar de oro de la eficiencia. Por eso, su ataque es quirúrgico. Elige la mentira más pequeña y difícil de verificar para invalidar toda una vida de maestría. Al ocultar los pepinillos bajo su lengua, ejecuta un acto de gaslighting en su estado más puro y destructivo. Está diciendo a Bob que sus ojos le mienten, que su memoria es defectuosa y que su habilidad es un fraude. Logra resetear la jerarquía de datos en la mente del cocinero, obligándolo a confiar más en el ruido malintencionado de un extraño que en sus propios hechos comprobables. Es la redención incondicional de la identidad ante la opinión externa. Lo que sigue a continuación es una representación aterradora de la disonancia cognitiva. La verdadera tragedia no reside en la malicia de Róbalo Burbuja, sino en la fragilidad patológica de la mente de Bob. Al haber fusionado su valor como ser humano con su cuota de productividad, un solo error percibido lo reduce a una nulidad existencial. Observe el estado en el que cae tras el encuentro. No es gracioso ver a un adulto confundiendo sus pantalones con un sombrero o clavando rebanadas de pan a la puerta de su casa. Es el retrato clínico de un error crítico de sistema. El cerebro de Bob se ha formateado. Si el pilar de ser el cocinero perfecto se rompe, el resto de su arquitectura mental se viene abajo. Su cuerpo físico deja de responder adecuadamente, porque ahora la programación mental que lo controla está corrupto por la duda. Si no puede cumplir su función primaria de poner pepinillos en una hamburguesa, su mente concluye que tampoco sabe cómo existir en un espacio tridimensional básico. Es la desilusión absoluta de descubrir que tu genialidad técnica es en realidad una prisión de cristal que se rompe al primer impacto. Mientras Bob Esponja se pudre en su propia casa, atrapado en una espiral de ansiedad y pérdida de habilidades motoras, el sistema que lo rodea muestra su verdadera cara. Don Cangrejo no es un líder, no es un mentor, es un parásito que ha optimizado su negocio basándose en la neurosis de su empleado estrella.
No le preocupa que Bob haya perdido la razón. Le preocupa que la freidora esté apagada y que el flujo del dinero se haya detenido. Aquí vemos el contraste con Calamardo, el pragmático que entiende que el trabajo es solo un contrato cínico de tiempo por dinero. Calamardo conserva su humanidad porque se niega a entregar su alma al sistema. Bob, en cambio, es la víctima perfecta porque ama sus cadenas. La mediocridad laboral de Don Cangrejo solo es rentable si Bob mantiene su obsesión enfermiza por la perfección. El crustáceo cascarudo no es un restaurante, es un experimento de servidumbre voluntaria donde el éxito se mide en cuántas fotos de empleado del mes puedes colgar antes de volverte loco. Llegamos al clímax de esta tragedia, donde Bob es forzado a enfrentarse a su trauma. A través de un entrenamiento que parece más una reprogramación de una maquinaria que una terapia, Bob regresa a la cocina, se enfrenta a Róbalo Burbuja y de nuevo, el manipulador intenta su truco. Siguen sin pepinillos, sentencia. ¡Aún sin pepinillos! Pero esta vez, Bob descubre el engaño. Encuentra los pepinillos bajo la lengua del cliente. La mayoría de la gente celebra esto como una victoria heroica, como el regreso del triunfador. Pero la lógica de Acero nos dicta una conclusión mucho más amarga. No hubo crecimiento personal en este episodio. Bob no aprendió que errar es humano, ni que su valor como persona es independiente de su trabajo. Su supuesta curación fue simplemente el restablecimiento de su estatus de infalible. Sigue siendo el mismo prisionero, solo que ahora su celda vuelve a estar limpia y ordenada. Su cordura sigue siendo un hilo delgado que depende de que el próximo cliente no sea un manipulador más inteligente. La historia de los pepinillos no es una anécdota divertida. Es una advertencia sobre el peligro de construir una identidad basada en la eficiencia absoluta. Bob Esponja sobrevivió al encuentro, pero al precio de renunciar definitivamente a su humanidad para convertirse en una herramienta perfectamente afilada. En un mundo real, lleno de imprevistos y personas dispuestas a usarlos en tu contra, intentar ser infalible es una sentencia de cadena perpetua a la paranoia. La desilusión final es comprender que Bob no recuperó su vida, solo recuperó su utilidad para el sistema que lo devora. Ese cuadro del empleado del mes no es un honor, es una lápida que marca el lugar donde murió el individuo para dar paso a la máquina de servir hamburguesas. Y esa, aunque duela, es la única verdad que importa. ¿Quieres conocer por qué digo que Bob Esponja no recuperó su vida, sino su identidad? He creado un video para que entiendas cómo funciona el cuadro del empleado del mes. ¿Es un honor o una farsa para manipular a los empleados? Nos vemos hasta la próxima.